Hay momentos en la historia en los que la humanidad parece estar al borde del abismo. Guerras, crisis económicas, caos social, desastres naturales. Todo sucede con una rapidez alarmante, como si una fuerza invisible estuviera acelerando los acontecimientos. Ahora detente un momento y pregúntate, ¿es todo esto una simple coincidencia o estamos viendo cumplirse las advertencias proféticas que la Virgen María nos dejó en Fátima? Las apariciones de 1917 no fueron solo un mensaje de esperanza, fueron también una advertencia clara sobre el destino de la humanidad si no cambiábamos de rumbo. Hoy, más de un siglo después, las señales son innegables. Los secretos de Fátima parecen estar desplegándose ante nuestros ojos. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría ni una especulación. Es el eco de una profecía que resuena en nuestro tiempo con una fuerza aterradora. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu percepción de la crisis mundial actual. En el año 1917, en un pequeño rincón de Portugal, ocurrió un evento que cambiaría la historia espiritual de la humanidad para siempre. La Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos en la cova da Iria, trayendo un mensaje urgente para el mundo. No eran palabras suaves ni un simple llamado al amor y la paz, sino una advertencia estremecedora sobre el destino de la humanidad si no se enmendaba el camino. A lo largo de 6 apariciones, la Virgen dejó claro que el pecado del mundo había alcanzado un punto crítico y que, de no haber una verdadera conversión, los tiempos venideros traerían sufrimiento, guerra y castigos divinos como nunca antes vistos. Desde el inicio, los mensajes de Fátima fueron una advertencia celestial contra la indiferencia de la humanidad hacia Dios. La Virgen no vino a traer un mensaje nuevo, sino a recordarnos algo que había sido olvidado. Dios no será burlado, y todo pecado tiene su consecuencia. El mundo, embriagado de orgullo y autosuficiencia, ya estaba alejándose peligrosamente de su Creador. Y la Primera Guerra Mundial, que en ese mismo momento devastaba Europa, no era más que el principio de un proceso de decadencia que llevaría a un futuro aún más oscuro si la humanidad no se arrepentía. Pero el mensaje de Fátima no solo hablaba de las guerras y los castigos físicos que vendrían sobre la tierra, sino también de una crisis espiritual profunda. La Virgen habló con claridad sobre la necesidad de la conversión, de la penitencia y de la oración, especialmente del Santo Rosario. Advirtió que el pecado se multiplicaría en el mundo y que muchas almas se condenarían porque no habría quienes oraran por ellas. Era un llamado a la batalla espiritual, una guerra silenciosa entre el bien y el mal que se libraría dentro de cada corazón. Uno de los aspectos más escalofriantes de las revelaciones de Fátima fue la visión del infierno que los niños videntes experimentaron. La Virgen permitió que lo vieran con sus propios ojos, para que comprendieran la gravedad de la condenación eterna y el destino de muchas almas que no buscaban a Dios. No era una metáfora ni una simple imagen simbólica, era real. Un océano de fuego, donde las almas sufrían con un horror indescriptible, consumidas en desesperación eterna. Fue un recordatorio brutal de que el infierno existe y de que muchos caen en él porque nadie reza ni hace sacrificios por su salvación. El mensaje de Fátima también contenía un elemento profético innegable. La Virgen predijo que si la humanidad no se arrepentía, una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial vendría. Y así fue. La Segunda Guerra Mundial estalló pocos años después, trayendo destrucción a una escala inimaginable. Pero la advertencia no terminaba ahí. La Virgen también habló del peligro de Rusia, que esparciría sus errores por el mundo si no era consagrada a su Inmaculado Corazón.
En ese tiempo, Rusia aún no había caído completamente bajo el yugo del comunismo, pero la Virgen ya sabía lo que vendría: persecución, ateísmo y el intento de erradicar a Dios de la sociedad. Hoy, más de un siglo después de esas apariciones, las advertencias de Fátima resuenan con una actualidad escalofriante. La humanidad no escuchó. No hubo conversión masiva. Al contrario, el mundo se ha hundido aún más en el pecado y la indiferencia espiritual. Guerras, conflictos, odio, perversión moral, apostasía. Todo lo que la Virgen anunció está ocurriendo ante nuestros ojos. La corrupción del mundo no ha disminuido, ha aumentado. La familia, la iglesia, la fe misma están siendo atacadas desde todos los frentes, y cada vez menos personas parecen darse cuenta de la gravedad del momento en el que vivimos. Sin embargo, la Virgen no solo advirtió sobre los castigos, sino que también ofreció un camino de esperanza: la conversión y la oración. Su inmaculado corazón sería refugio para quienes volvieran a Dios, y al final, su triunfo sería definitivo. Pero el problema es que muchos han ignorado su mensaje. La crisis actual no es solo política o económica, es espiritual. Y hasta que la humanidad no reconozca esto, el caos solo seguirá aumentando. Lo que estamos viendo en el mundo hoy no es casualidad. Es el resultado directo de haber ignorado el mensaje de Fátima. Y la gran pregunta es: ¿aún estamos a tiempo de cambiar el destino que nos espera? Durante décadas, el tercer secreto de Fátima ha sido objeto de misterio, especulación y controversia. De los 3 mensajes revelados por la Virgen a los pastorcitos en 1917, este último fue el más resguardado, el más temido, y el que generó una profunda inquietud dentro de la Iglesia. Se suponía que debía ser revelado en 1960, pero las autoridades eclesiásticas decidieron mantenerlo oculto, alegando que su contenido era demasiado impactante para ser comprendido en aquel momento. ¿Qué había en ese mensaje que causaba tanto temor? ¿Por qué, incluso cuando fue publicado oficialmente en el año 2000, muchos creyeron que no se reveló toda la verdad? La clave del tercer secreto no está solo en su contenido, sino en cómo se relaciona con el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. El fragmento del tercer secreto que se hizo público describe una visión aterradora: un obispo vestido de blanco, que muchos identifican con el Papa, avanzando por una ciudad en ruinas, llena de cadáveres y sufrimiento. Este obispo, junto con otros religiosos y fieles, es asesinado brutalmente en la cima de una montaña, mientras ángeles recogen la sangre de los mártires. A simple vista, parecería una profecía sobre la persecución de la Iglesia y el sufrimiento del Papa, algo que se intentó vincular con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos estudiosos de Fátima creen que este mensaje va mucho más allá y que su cumplimiento aún está en proceso. Una de las mayores sospechas es que la parte no revelada del tercer secreto contenía palabras explícitas de la Virgen sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia, una crisis que sacudiría sus cimientos desde dentro. La razón por la que este mensaje habría sido ocultado sería su gravedad. La Iglesia no solo sufriría persecución desde el exterior, sino que sería infiltrada y debilitada desde lo más alto de su jerarquía. No sería un ataque directo con armas o ejércitos, sino una guerra espiritual en la que la confusión, la herejía y el abandono de la verdadera fe se expandirían como una sombra sobre el mundo. Y ahora, más de un siglo después de las apariciones de Fátima, es imposible ignorar lo que está ocurriendo. El cristianismo está siendo erosionado desde dentro. El relativismo, la tibieza en la fe, la reinterpretación de la doctrina para adaptarla a los valores del mundo,
Todo esto está provocando que cada vez más personas se alejen de Dios sin siquiera darse cuenta. La crisis dentro de la Iglesia es palpable. Divisiones internas, sacerdotes y obispos que promueven enseñanzas contrarias al Evangelio, escándalos que socavan la confianza de los fieles. ¿No es exactamente lo que la Virgen advirtió en Fátima? La gran apostasía no es un evento futuro, es una realidad en curso. Pero el tercer secreto no solo habla de la crisis de la fe, sino también de una gran purificación que vendrá sobre el mundo. La imagen de la ciudad en ruinas y los mártires sugiere un castigo divino que llegará como consecuencia de la indiferencia y el rechazo a Dios. Las guerras, las crisis económicas, el colapso de la moralidad, todo parece apuntar a que nos acercamos a un punto de no retorno. La humanidad ha cruzado demasiadas líneas sin arrepentimiento, y el mensaje de Fátima nos advierte que Dios permitirá que suframos las consecuencias de nuestros propios pecados. En este momento, mientras el mundo parece desmoronarse en todos los sentidos, debemos preguntarnos, ¿no estamos viendo el cumplimiento del tercer secreto ante nuestros ojos? La destrucción de la fe, la persecución de los cristianos, los líderes religiosos que parecen más preocupados por la política y el poder que por la salvación de las almas. Todo esto ya está ocurriendo, pero lo más inquietante es que lo peor podría estar aún por venir. La Virgen no nos dejó este mensaje para infundir miedo sin propósito, sino para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos en los que las decisiones que tomemos en nuestra vida espiritual serán más cruciales que nunca. El mensaje del tercer secreto no es solo una advertencia sobre el futuro, es una llamada urgente a la conversión en el presente. El tiempo se agota y cada día que pasa sin que el mundo vuelva a Dios, nos acercamos más a la purificación que la Virgen predijo. La crisis mundial no es solo económica, política o social. Es una crisis del alma, y solo hay una forma de enfrentarla, regresando al corazón de Dios. La humanidad ha entrado en una etapa de caos que parece no tener retorno. Las guerras se multiplican, los gobiernos colapsan, las economías tambalean, y la naturaleza se desata con furia incontrolable. Sin embargo, lo más inquietante no es solo la acumulación de tragedias, sino la manera en que todo parece alinearse con lo que la Virgen advirtió en Fátima. No estamos simplemente atravesando una crisis más en la historia, sino el cumplimiento de advertencias divinas que durante décadas fueron ignoradas. Es como si el velo del tiempo se estuviera rasgando y las profecías se manifestaran ante nuestros ojos sin que la mayoría lo note. Uno de los aspectos más escalofriantes del mensaje de Fátima fue la advertencia sobre Rusia y sus errores que se expandirían por el mundo. Cuando la Virgen habló, el comunismo aún no había tomado el control, pero poco después la Unión Soviética se convertiría en un epicentro de persecución religiosa, ateísmo militante y destrucción moral. Hoy, aunque el mapa político ha cambiado, el espíritu de esos errores sigue vivo. La destrucción de la familia, la inversión de valores, la deshumanización de la sociedad y la anulación de Dios en la vida cotidiana. No es coincidencia que el mundo actual esté marcado por una confusión sin precedentes, donde lo bueno se considera malo y lo malo es celebrado. Todo esto es parte del plan que fue anticipado hace más de un siglo en Fátima. Además, la Virgen advirtió sobre castigos divinos si la humanidad no se arrepentía. Hoy, los desastres naturales alcanzan niveles nunca vistos, terremotos en lugares inesperados, incendios devastadores, tormentas cada vez más violentas. No es solo la fuerza,
de la naturaleza, sino una advertencia silenciosa de que el mundo se tambalea en un frágil equilibrio. Pero el verdadero castigo no es solo físico, sino espiritual. La fe se ha debilitado. La apostasía ha avanzado hasta infiltrarse en la propia iglesia y muchos han dejado de creer en la verdad revelada. Lo que parecía impensable hace unos años ahora es la norma. El mal ya no se esconde, sino que se muestra con descaro. Y la gran mayoría de la humanidad sigue sin reconocer la gravedad del momento en el que vivimos. El mensaje de Fátima no era solo una advertencia, sino un llamado a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el tiempo se acorta. Todo lo que la Virgen anunció está ocurriendo con una exactitud aterradora. La gran pregunta es, ¿queda aún una oportunidad para detener lo que se avecina o hemos cruzado el umbral definitivo? El mensaje de Fátima no solo fue una advertencia sobre los castigos que vendrían, sino también una guía clara para evitarlos. Sin embargo, el mundo no escuchó, y ahora nos encontramos al borde de lo que la Virgen anunció. La crisis no es solo material, sino espiritual, y la humanidad ha caído en una ceguera colectiva donde lo sagrado es despreciado y lo profano exaltado. Pero incluso en este panorama sombrío, la Virgen nos dejó un camino de salvación. No todo está perdido, pero el tiempo para actuar es corto. La Virgen insistió en la importancia del arrepentimiento, de la conversión sincera, del abandono del pecado y del retorno a Dios. Nos pidió que no nos confiáramos en la aparente estabilidad del mundo, porque en un instante todo podría cambiar. El rosario fue una de las principales armas espirituales que la Virgen nos dio, y no es una simple devoción, sino un escudo contra el mal. En cada aparición, pidió que se rezara con constancia, porque a través de él se obtendrían gracias para la conversión del mundo. Pero el rosario no es suficiente si el corazón sigue endurecido. Es necesario un cambio profundo, una transformación interior que nos haga vivir en gracia y alejarnos de la tibieza espiritual. El enemigo de las almas ha hecho su jugada más peligrosa, convencer a la humanidad de que no hay urgencia, de que no hay nada que temer, de que la misericordia de Dios cubrirá todo sin necesidad de arrepentimiento. Pero eso no es lo que la Virgen dijo en Fátima. La gran pregunta es si aún estamos a tiempo. ¿Queda una posibilidad de detener el castigo que se avecina o hemos cruzado el punto sin retorno? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que cada alma cuenta. Quizás el destino de las naciones ya esté sellado, pero el destino individual aún puede cambiarse. La Virgen prometió que su inmaculado corazón triunfaría, pero antes de ese triunfo, el mundo deberá pasar por la purificación. Ahora la decisión es nuestra. Ignorar el mensaje de Fátima y seguir como si nada estuviera ocurriendo, o despertar, tomar en serio sus palabras y regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Fátima no es un simple relato del pasado, sino una advertencia viva que resuena en nuestro tiempo con una urgencia innegable. Lo que la Virgen anunció se está cumpliendo, y cada día que pasa sin que el mundo se vuelva a Dios, nos acercamos más al momento decisivo. Hemos visto las señales, hemos sido testigos de la crisis espiritual que sacude a la humanidad, pero la mayoría sigue ciega, atrapada en una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, aún queda una esperanza. La Virgen nos mostró el camino. Conversión, oración, penitencia. No es demasiado tarde para aquellos que escuchen su llamado y actúen con determinación. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿qué harás con esta información? No se trata solo de saberlo, sino de actuar.
Cada persona que escucha este mensaje tiene la responsabilidad de compartirlo, porque muchos aún duermen sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Envía este video a tus familiares, a tus amigos, a quienes aún no comprenden la gravedad de este tiempo. Es momento de despertar. No ignores esta advertencia, porque el tiempo de la misericordia se agota y pronto llegará el tiempo de la justicia. Si quieres seguir recibiendo más contenido sobre profecías, mensajes marianos y lo que nos espera en los tiempos venideros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos difundir la verdad y prepararnos para lo que viene. Que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio en estos días de oscuridad.